Hola, mi nombre es Nereida Pérez. En esta oportunidad voy a hacer la exposición sobre las organizaciones internacionales, entendiendo por esta que son entidades intergubernamentales que se establecen con un acuerdo internacional y que ellas están dotadas de órganos permanentes propios e independientes, encargados de gestionar sus intereses colectivos y capaces de expresar en un momento determinado una voluntad jurídica distinta a la de los otros miembros. Estas organizaciones internacionales se caracterizan básicamente, en primer lugar, porque gozan de una capacidad jurídica, es decir, ejercen ciertos derechos y también tienen ciertas obligaciones que cumplir. Su existencia se debe a un acto jurídico previo y exterior a la organización. Están además constituidas casi exclusivamente por estados soberanos y tienen una estructura orgánica permanente e independiente. Las organizaciones se pueden clasificar por sus fines, como por ejemplo aquellas organizaciones de fines generales, como su palabra lo indica, que ejercen actividades que no están suscritas a un ámbito específico, mientras que existen las organizaciones de fines generales, como su palabra lo indica también, son aquellas cuya actividad no está, básicamente están suscritas a actividades bien definidas, entre las cuales podemos mencionar organizaciones de cooperación preferentemente militar o de seguridad, las organizaciones de cooperación social, cultural y humanitaria, que digamos, van a ocupar solo de esos casos. Las organizaciones internacionales están divididas también por sus categorías, como por ejemplo, aquellas que digamos, dedican a la cooperación y coordinación. Básicamente sus estados miembros han decidido trabajar en común, llevando a cabo por parte de un grupo objetivo y compartido, generalmente usando métodos también comunes para trabajar en forma separada en competición. Tenemos una organización de integración que básicamente son organizaciones internacionales en las que la integración es la que las distingue y es la respuesta que dan las organizaciones para no estar aisladas, dado que pertenecen al mismo sistema económico. En Venezuela se están dando mucho estos casos de organizaciones de tipo de integración y lo vamos a ver un poquito más adelante, como el caso de Mercosur. Por su composición podemos hablar de organizaciones de carácter regional, que están, digamos, suscritas digamos, a la región, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, de la cual también estaremos hablando un poquitico más adelante. Ahora bien, podemos hablar dentro de este tipo de organizaciones de la Organización de los Estados Americanos, que es una organización de carácter regional en la que están integrados todos los estados independientes del continente americano. Digamos que, como les indicaba, la Unión Europea es una comunidad económica, o sea, una organización internacional, por supuesto, conformada básicamente para responder a intereses políticos y económicos. Está conformada por 27 países digamos, de los estados o pueblos de Europa. Cuando hablamos de la Organización Mundial del Comercio, identificada por las siglas OMC, básicamente es una organización internacional que se ocupa de las normas que rigen todo lo que es, digamos, que tiene que ver con el comercio entre los países. Cuando hablamos de la ONU, importante entonces destacar que es una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos de derecho internacional, pero también se dedican a lo que es promover la paz y la seguridad internacional, promover políticas de desarrollo entre sus países miembros y también, por supuesto, en orden social. Se ocupa también de los asuntos humanitarios y de los derechos humanos. Existen unos instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos a nivel universal, entre los cuales podemos destacar, en primer lugar, entre estos documentos o proclamas tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, también tenemos el llamado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las declaraciones de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial que pudieran existir, la declaración de la eliminación de la discriminación contra la mujer, también tenemos la declaración de la protección de todas las personas contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es a nivel universal también.
sobre la declaración sobre la protección de todas las personas, básicamente, o sea, lo que busca es la protección de las personas contra las desapariciones forzosas que se dan en muchos países. Hay otra que se llama Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la paz. Esto es para evitar, por ejemplo, que países empiecen a desarrollar tecnologías de orden bélico para la destrucción. Entonces, lo que hace esta declaración es normar de modo que que haciendo uso del, digamos, la parte tecnológica no vayan a abusar de este asunto. Ahora, hay una interrogante que nos hace, que es en cuánto y qué tipo de pacto se desprende la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, hay muchísimos. En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La ONU tiene el llamado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que hace? Básicamente, lo que hace es, digamos, asegurar mediante acciones que no hayan, digamos, abusos o invasiones entre sus países miembros. Entonces lo que hace es, digamos, como que salvaguardar la seguridad de los países miembros. Este consejo está conformado por 15 naciones, entre los cuales tenemos unos miembros, lógicamente que ellos son miembros permanentes con derecho de veto, de los cuales 10 miembros no permanentes son elegidos de 5 en 5 cada año por la Asamblea Nacional de la ONU, y por ellos van digamos, a tener unas funciones de 2 años de duración. La presidencia de este consejo, digamos, se rotan de manera mensual, de manera alfabética. Importante destacar que cada miembro del consejo tiene un voto, y las decisiones en general requieren del voto afirmativo, de al menos 9 miembros. ¿De qué depende el Consejo de Derechos Humanos? Bueno, básicamente de las normativas y el cumplimiento digamos, de toda la materia de tratados y convenciones al respecto, entendiéndose que los derechos humanos son universales y deben ser respetados por todos los países que forman parte de estas organizaciones a nivel internacional. Venezuela, por supuesto, está llamada a cumplir con el cumplimiento de los derechos humanos porque ha suscrito todos los convenios al respecto, y nuestra Constitución establece que le da primacía inclusive en materia de derechos humanos. Hay un llamado proceso de integración y proceso de cooperación que es importante mencionar, porque las organizaciones internacionales o sus miembros pues se dedican a establecer este tipo de cooperación. En Venezuela en los últimos años se ha puesto de moda, de modo que Venezuela ha suscrito una diversidad de procesos de integración y de cooperación, como por ejemplo los que se ha logrado con Mercosur, el ALBA. Hay una cantidad que voy a ir desarrollando un poquito más adelante. Sin embargo, se me pide que haga una diferenciación entre lo que es CEPAL, UE, CAN, ALBA y Mercosur. Digamos que se puede diferenciar es por el ámbito regional más que todo, porque si nos podemos ver, el CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es un órgano independiente de las Naciones Unidas que es responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. El Mercosur hace lo mismo, solamente que él es independiente, digamos, y que va a trabajar solamente con los países de Sudamérica en todo caso. La Unión Europea, como les decía, pues se suscribe a la región, al continente europeo, y pudiera ser esa otra diferencia, pues, que en el ámbito de aplicación de la Unión Europea va a estar, digamos, sujeta a su región. Pudiera ser también una diferencia. La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida, básicamente en régimen subgéneris de organización internacional, que nació para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de esos países europeos, como se nos mencionaba al inicio. Mientras que la CAN es la comunidad andina, que está integrada solamente por 4 países:
Fíjense entonces que aquí también podemos conseguir una diferencia. Porque Mercosur está constituida por más países, mientras que la comunidad andina se refiere solamente a esta, o sea, se suscribe solamente a 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y ellos lo que buscan es alcanzar el desarrollo integral y más equilibrado y autónomo dentro de esa integración andina. Mientras que el ALBA se crea en La Habana en el 2014 por acuerdo entre Venezuela y Cuba. Y más adelante se suman otros países miembros. Mercosur, mientras tanto, fue creado en 1991 con la firma del Tratado de Asunción, y hace apenas, creo que unos 2 años, que Venezuela ingresó al Mercosur. Gracias por su atención.